Bueno, en esta última unidad didáctica de este primer módulo del curso de Blender, vamos a ver las opciones de renderizado o procesado. Bueno, para ello he ensanchado el panel este de aquí de la derecha para poderlo ver más grande. En el panel de propiedades, aquí tenemos la primera pestaña, que es precisamente las opciones de render. Entonces, bueno, en primer lugar nos topamos con tres botones. Cada uno sirve pues para una cosa diferente. El primero para procesar una imagen, el segundo una animación y el tercero para procesar audio. Entonces, bueno, una condición para poder utilizar estos botones es que tiene que existir una cámara en nuestra escena para poder renderizar algo. Si no tuviésemos una cámara, no podríamos renderizar nada. De hecho, si eliminamos la cámara y le damos a renderizar, nos va a decir que no hay una cámara en la escena. Así que bueno, vamos a dar control Z, hemos vuelto a dejar nuestra cámara en la escena, entonces ahora sí que podemos renderizar. Hay algunas situaciones, como cuando estamos editando vídeo, haciendo montaje de vídeo con el programa, que también nos lo permite, donde no es necesario tener una cámara, es decir, podemos estar trabajando con varios archivos de vídeo, haciendo un montaje de vídeo, podríamos renderizar una imagen o una animación y no sería necesaria la cámara, pero eso es una excepción. Habitualmente cuando estemos trabajando con nuestras escenas, nuestros modelos en 3D, necesitamos añadir una cámara para poder renderizar. Bueno, como os he indicado, hay tres botones, tanto de audio como de animación no hemos visto nada todavía, ya lo veremos, pero sí hemos estado haciendo ya nuestros primeros diseños en 3D, con lo cual de momento nos interesa este primer botón, que es el de renderizar imagen. Si tenemos la cámara en nuestra escena, pues no tenemos más que darle pulsar el botón y nuestra imagen se renderiza. Podemos ver aquí arriba que aparece una barra de progreso del estado, ¿no? Del render, de evolución del render, y podemos ver aquí que hay una aspa aquí al lado. Si le damos al aspa, abortamos el render, ¿vale? Si le volvemos a dar otra vez al botón de imagen, vuelve a comenzar el render. Si queremos abortar el render otra vez, en lugar de dar al aspa esta de aquí arriba, podemos darle a escape. Si damos al botón escape, también se abortaría el render. Como podéis ver, aquí se nos ha ido la vista 3D y se nos ha abierto el editor de imágenes. Para volver a la vista 3D es tan sencillo como volverle a dar a escape. Y este comportamiento lo define la siguiente opción que tenemos. Podemos ver aquí que hay una opción de visualización y por defecto está aquí puesto editor de imágenes. Este es el que le dice al programa que cuando le damos a render cambia la función de la vista 3D y nos abre el editor de imágenes para que podamos ir viendo el render, cómo va evolucionando, y cuando acabamos de realizar el render, pues si queremos salir de este modo, pues le damos a escape y salimos otra vez de él. Si queremos, podemos cambiar esta opción y tenemos varias. Podemos decirle que, por ejemplo, la primera, mantener interfaz, quiere decir que nosotros le damos al botón de renderizar imagen y no nos lo está mostrando. Lo está renderizando porque lo podemos ver aquí arriba, la barra está de estado, del progreso del render. Para abortarlo, pues le daríamos aquí al aspa y abortado. Hay otras opciones, como es el de abrir nueva ventana, que quiere decir que cuando le damos a renderizar nos abre una nueva ventana, con lo cual vemos aquí el resultado de nuestro render, pero en esta opción que tenemos, cuando cerramos la ventana, se aborta también el render. Y bueno, otra opción que tenemos también es la pantalla completa. Cuando le damos a pantalla completa y renderizamos, nos desaparecen todos los paneles y nos aparece un único panel con el render. Exactamente igual, podemos abortar el render dándole aquí al aspa y podemos volver a la vista anterior dándole a escape. Por defecto el programa viene con el editor de imágenes, así que lo vamos a dejar así, tampoco nos vamos a complicar mucho. El conjunto de características que aquí pone soportado, no lo vamos a tocar y no debemos de tocarlo por el momento. Si le pinchamos podemos ver que nos aparece aquí un modo experimental con un símbolo de peligro y una exclamación. Porque esto es un modo un tanto arriesgado en el sentido de que el programa puede sufrir inestabilidades y se nos puede colgar. Y cuando pasan estas cosas, pues podemos perder nuestro trabajo o puede comportarse de forma errática, pueden pasar cosas muy raras. Pero esto lo que hace es que añade una serie de funciones que el programa no tiene totalmente desarrolladas, que se están terminando de implementar, de desarrollar y bueno, nos permite utilizarlas aunque no estén acabadas. Por ejemplo, en esta versión, en la 2.78 de Blender, en el modo experimental, tenemos una novedad muy importante que es lo que se llama la subdivisión adaptativa.
la subdivisión de superficie adaptativa, que es un elemento que mucha gente lleva mucho tiempo esperando. Si alguien quiere informarse más sobre ello, no tiene más que buscar en internet subdivisión de superficie adaptativa. Y para enterarse de en qué consiste, una función que nos permite ahorrar muchísima memoria con mallas muy complejas, con subdivisión de superficie. Bueno, en fin, tampoco vamos a entrar mucho en ello. El tema está en que si lo usamos no está del todo acabado, hay que refinarlo, puede fallar. Entonces, esta opción la vamos a dejar en modo soportado para no tener ningún problema. En el siguiente desplegable que tenemos, el de las dimensiones, nos va a hacer referencia a lo que son las dimensiones de la imagen que vamos a producir, la que vamos a renderizar. Lo primero que tenemos es una serie de ajustes. Tenemos una serie de ajustes ya por defecto. Si abrimos el desplegable podemos ver que tenemos un montón. Podemos seleccionar, por ejemplo, HDTV 1080 líneas, y aquí abajo lo siguiente que veríamos sería pues la resolución que tiene este ajuste. Podemos elegir el que queramos de todas estas, incluso hasta podemos crear los nuestros propios. Podemos modificar estos valores que hay aquí y guardarlos. Por ejemplo, vamos a hacer una imagen de 1000 por 1000. Por ejemplo, podemos darle aquí nuestro valor de 1000 por 1000. Efectivamente, tenemos una imagen que es perfecta, un cuadrado perfecto. Entonces, para guardar esto, le damos aquí al más, le damos un nombre y le decimos, pues, cuadrado. Es la relación de aspecto de esta resolución que estamos sacando, 1000 por 1000. Le damos a aceptar y entonces este preset ya se nos quedaría guardado para futuras ocasiones que nos vaya a hacer falta. Un parámetro que, bueno, vamos a volver a dejar el de 720 de HD. Un parámetro que es muy útil es el que está aquí debajo de la resolución. Estas opciones de resolución de 1280 en X y 720 en Y, vemos que debajo hay una pequeña barra con un porcentaje, que aquí pone 100%. Esta es una opción que es muy interesante, porque si nosotros aquí le tecleamos, por ejemplo, un 20%, nos va a renderizar un 20% de esta resolución. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues muy sencillo. Si estamos trabajando con nuestra escena, queremos ver cómo va quedando, la imagen procesada aquí de la vista 3D es una aproximación, pero no es exacta. Entonces, para ver el resultado exacto, tendríamos que hacer un render. Entonces, pues para ahorrar tiempo y no perder el tiempo que le cuesta al ordenador hacer un render al 100%, pues le podemos decir, bueno, házmelo al 20%. Entonces, cuando le damos aquí a renderizar, pues vemos que nos hace una imagen de una resolución inferior, pero ya vemos bastante claramente por dónde van los tiros, si está yendo en la dirección que nosotros queremos. Cuando ya estamos contentos con el resultado final, ya podemos hacer el render al 100%. Por ejemplo, le ha costado 8 segundos. Si lo hiciésemos al 100%, pues le costaría bastante más. El siguiente cuadro que tenemos aquí es el rango de fotogramas. Cuando trabajamos con animaciones, pues le tenemos que decir el fotograma inicial y el final, para decirle la duración, ¿no?, de la animación en la que estamos trabajando. Vamos a darle a escape para quitar esto de aquí. Y luego aquí el intervalo, pues lo que le dice es qué fotogramas va a renderizar. Le podemos decir que renderice los fotogramas uno a uno. Le podemos decir que lo renderice de forma alterna, es decir, que renderice uno sí, otro no, uno sí, otro no. Dándole un intervalo 2, o le podemos decir que renderice uno sí, dos no, uno sí, dos no, o sea, uno de cada 3, sería dándole el intervalo 3. Bueno, esto es una función que tiene sus utilidades. Otras opciones que tenemos aquí es la proporción de píxel, para trabajar con píxeles que no son cuadrados. Nosotros vamos a trabajar con píxeles cuadrados, con lo cual la proporción XY va a ser 1, 1. Tenemos también aquí para cambiar la frecuencia de fotogramas por segundo. Por defecto casi siempre viene en 24. Si quisiésemos trabajar en PAL tenemos que ponerlo en 25. Dependiendo del sistema o para el que vayamos a trabajar tendremos que elegir unos valores u otros. Si vamos a trabajar en NDSC o etcétera. Podemos poner también nuestro valor propio, o sea, podemos decirle, pues quiero trabajar a 37 fotogramas, por ejemplo, por segundo. Pues también te permite hacerlo. Aquí abajo, esto que pone remapeo de tiempo nos permite, como estamos trabajando con una animación en una escena, en un entorno 3D, esto nos permite recalcular, digamos, la posición de los fotogramas. Me voy a explicar. Si trabajamos a 25 fotogramas por segundo, por ejemplo, y tenemos nuestra animación con los keyframes insertados a 25 fotogramas por segundo, le podemos hacer un remapeo del tiempo
Esto es una regla de 3, donde le dices el tiempo antiguo y el nuevo al que quieres ir. Por ejemplo, quieres ir de 25 fotogramas por segundo a 30, y entonces lo que hace es que recalcula la posición de los keyframes dentro de la animación para que lo podamos renderizar nuevamente, pero a 30 fotogramas por segundo, y así podemos hacer la misma animación tanto en formato PAL como en ETSC. Y luego esta opción de aquí que pone marco, esta es muy interesante. Cuando estamos en la opción de vista procesada, ponemos en la vista el modo procesado, si os fijáis, por defecto el programa viene así. Entonces nos renderiza la totalidad de, el espacio de la vista 3D, ¿no? Entonces, bueno, esto le cuesta más tiempo al ordenador. Pues si le damos aquí a marco, lo que hace es que solamente nos renderiza el interior de lo que es la cámara. La parte de fuera, alrededor de la cámara, no la renderiza. Entonces, pues lo que conseguimos es que el ordenador vaya un poco más rápido. Esto sí que yo suelo tenerlo siempre marcado, pues porque se nota la diferencia de velocidad.